Hermana, creo que le pasó algo a Diego. Diego. En la zona de guerra. Se perdió el contacto. Lo sentimos, el número marcado no está. Lo sentimos, el número marcado no está disponible. Leo, perdimos contacto con Diego, en la República de Dominica, en la zona de fuego. ¿Puedes hacer algo? Ayúdame a pensar en algo, te lo ruego. Tranquila. Tengo contactos allá. Les pediré que llamen a la embajada. Te aviso al instante, no te derrumbes. Calma. Bien. ¿Y bien? Mis hombres se acercaron a esa zona, pero está muy cerrada. Hay mucho caos. Leí en internet que en esa zona hay muchas víctimas. Y entre ellas, podrían haber chinos. Prepárate. Lucía, llegamos a casa. Lucía, cuando crezca, me casaré contigo. Lucía, no importa cómo cambie nuestra relación, nuestra condición de familia nunca, nunca cambiará. Siempre en mi corazón ocuparás el lugar más importante, y eso nunca cambiará. Lucía, soy yo. Diego, ¿eres tú? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Yo ahora estoy a salvo. Cuando empezó el conflicto, estábamos lejos del centro. El chofer reaccionó rápido y nos llevó a escondernos en un edificio abandonado. Llegó la embajada. Esperamos un poco. Un momento. Estoy en el aeropuerto. Pronto volveré a casa. Tranquila. Estoy bien, tranquila. Ahora acabo de pedir un celular para llamarte. Estoy bien. No llores. De verdad estoy bien. No me hice ni un rasguño. No llores. Solo tengo un poco de hambre. Espérame a que vuelva. Entendido. De nada. Ya. Diego, no vuelvas a ir a un lugar tan peligroso. Jamás. Si de verdad no volviera esta vez, ¿me extrañarías toda la vida? Desde hoy, sin mi permiso, no te mueras. ¿Entendido? Bien. Ya que lo dices, claro que te haré caso.
Lo que más escucho es lo que me dices. ¿Ya tienes noticias de Diego? Revisé su vuelo y ya aterrizó, pero no he podido contactarlo. Señor Torres, estoy bien. Estos días, gracias por todo. Lo siento por preocuparlos. Me asustaste a muerte. Sabes que estos días todos nosotros te estuvimos preocupando. Lo importante es que estás vivo. Ya pasó. El señor Torres estos días, por ti, movilizó muchos contactos. Señor Torres, muchas gracias por todo. Te lo agradezco. Y lo recordaré. Lo importante es que estés bien. Volver sano y salvo es lo más importante. Quien se salva tiene suerte, señor Herrera. Hoy tenemos que celebrar a lo grande. ¿Qué tal si esta noche buscamos un lugar para cantar y beber y celebrar para calmar los nervios? Yo invito. Celebremos que Diego volvió sano y salvo. ¿Podemos ir? Claro. Vamos juntos. Solo cantar aburre. Juguemos algo. Claro, apago la música. Señor Torres, ven, séntate. ¿Hay algún juego nuevo? ¿Qué tal el viejo Buscaminas? Tengo la app en mi celular. Es el clásico Buscaminas. Toca uno por uno. Quien explote pierde. Y la persona que pierda debe responder una pregunta de cualquiera aquí. Pero debe decir la verdad, si no, bebe. Interesante. ¿Se atreven? Claro. Sí. Yo primero. Qué mala suerte. Perdiste al instante. Mariana, ya que perdiste, yo te haré la pregunta. Tú y Emilio han estado muy unidos estos meses. Comen juntos y no dejan de hablar. ¿Qué relación tienen ahora? ¡Qué chismoso eres! Prefiero beber. Bebe menos. Yo bebo por ti. Qué aburrido. Sigamos. Otra vez. Seguro. Tú. Toma, hermana.
Yo pregunto. Diego. Siempre dices que te gusta Lucía, que la amas, que es la única. Entonces dime, ¿qué te gusta de Lucía? ¿Qué te gusta de ella? Yo no puedo hacer una lista y enumerarte ciertos puntos. Pero si debo decirlo, creo que me gusta Lucía, a la persona completa y viva. Me gusta cuando está vulnerable y se hace la fuerte. Me gusta que tras su calma haya un poco de confusión. Me gusta que para su objetivo sea tan despiadada. Y me duele ver todas sus máscaras. Y me gusta que a pesar de estar en la cuerda floja y con mucho cuidado, cuando éramos niños, me dejaba la mitad de sus dulces. Aunque me llamara infantil, siempre notaba en secreto todos mis detalles. No me gusta un solo momento o un solo lado suyo. Me gusta verla pasar de ser una niña a convertirse en alguien independiente. Aunque esté llena de espinas, no puedo apartar la vista de Lucía. Cada momento de este proceso, lo bueno, lo malo, lo brillante, lo desastroso, lo vi todo. Y lo guardo aquí. Así que, si me preguntas qué me gusta de ella, no puedo decirlo. Solo sé que la elegí. Elegí a esta Lucía. Si le faltara algo, no sería la Lucía de mi corazón. Hipócrita. Falso. Texto memorizado. Sospecho que lo viste en internet y lo memorizaste. Señor Torres, no me difames. Bueno, a la siguiente. Continuemos, vamos. Mariana. Elijo un... Señor Torres, ahora me toca preguntar, ¿no? ¿No dijiste que desde la escuela te gustaba Lucía? Entonces no entiendo. Dices que te gusta. ¿Por qué entonces durante su relación había tantos rumores? O hoy estás en portadas con una estrella, o mañana te fotografían en el extranjero con una socialité. ¿Eso es lo que llamas gustar? Solo era teatro. Las estrellas necesitan rumores y exposición. Y yo necesitaba de ellas para ganar popularidad y promocionar las marcas y productos de la empresa. De hecho, tras cada rumor casual, enseguida las búsquedas y ventas aumentaban notablemente. Todo es negocio. Con ellas, no tuve nada fuera del trabajo. ¡Sigan! Vamos. Yo pregunto. Lucía. Si todos los hombres del mundo murieran... ¿Qué pregunta es esa? Y solo quedarán dos, Diego y yo. Y te obligaran a que tuvieras que elegir a uno para vivir juntos. ¿A quién elegirías? Esa suposición te favorece demasiado, ¿no crees? Si de todos los hombres solo quedaran ustedes dos, ¿y tendría que elegir a uno? No elijo a ninguno. Si en este mundo de verdad solo quedaran ustedes dos hombres, entonces vivir no tendría sentido. Prefiero reiniciar. No. Al menos somos dos hombres. Al menos deberías compararnos. ¿Comparar qué? ¿Comparar a los dos para ver quién me da más dolor de cabeza?
Sigan, sigan. Tú eliges. Esta vez yo pregunto. Diego, ¿eres un niño? ¿Qué es esto? ¿Es clase y el profesor pregunta y levantas la mano? ¿No es una competencia? Bien. Te haré una pregunta más sencilla. Es que... ¿tienes en tu mente un porcentaje? Entre más bajo el porcentaje, significa que te gusta más a él. Entre más alto el porcentaje, significa que te gusto más a mí. El 50% es neutral. O sea, ¿tienes esa sensación? Una sensación vaga. Una sensación. Sí, esa sensación. ¿Tienes esa sensación? Aunque sea vaga. O sea, dime un número, ¿sí? Prefiero beber. Lucía, no sabes perder. ¿Tú sí sabes? Bien, tú elige. Yo lo hago. Te voy a mostrar cómo se pierde. ¡Explotó! ¡Explotó! Ya que Mariana sabe perder, yo pregunto. ¿Acaso volviste a dormir con mi hermano? No. Hermana, ¿qué preguntas? Emilio, te pregunté a ti. ¿Qué dijiste? ¡Cállate! Pues yo... Si tomas este trago, significa que hay respuesta. Yo no dije que iba a beber. Bueno, sí. Estoy saliendo con Emilio. ¿Y qué? Mariana, estás saliendo con mi hermano y no me lo dices. Te pasaste. Solo temía que fuera incómodo si terminábamos. Yo pensaba que cuando estuviéramos estables y decidiéramos seguir juntos, te lo diría. ¿Quién diría que tu instinto fuera tan bueno, como si tuvieras radar? ¿Cuándo empezaron? En realidad no hace mucho. Bueno, hace un mes. Los dos hablamos a diario. Y como no estoy ocupado, a veces voy a su taller a verla pintar. Y en las noches nos juntamos a cenar y salir. No hay un momento exacto en que empezamos. Solo con el tiempo nos enamoramos y empezamos a salir, ¿verdad? Bien, les deseo lo mejor. La cuenta de esta noche la paga la directora Suárez, para celebrar que ya no están solos. Gracias, hermana. ¡Felicidades! ¡Brindemos! ¡Salud! Emilio, Mariana, ahora somos familia. ¡Felicidades! Gracias. Mariana, creo que de verdad me gusta Diego. Con lo de su accidente en el extranjero, te volviste loca de preocupación, ¿no? ¿Acaso esa preocupación es diferente a cuando se enfermaba o se lastimaba antes? Totalmente diferente. Antes temía que le pasara algo, por no saber qué decirle a su familia, pero esta vez temía que no volviera. Esa sensación dolía mucho, dejaba un vacío y me daba pavor. Pero no estoy segura. Me inquieta. ¿De qué no estás segura? ¿Temes que no sea sincero contigo? No. Lo sé. Él es sincero conmigo, pero ahora Diego tiene solo 22. Ahora dice que me gusta y me ama, que solo quiere a mí, pero ¿de verdad sabe qué es lo que realmente quiere? El amor que dice ahora, ¿cuánto durará? ¿3 años? ¿5 años? Cuando sea más maduro y conozca chicas más jóvenes y dinámicas, que se adapten a su edad y gustos. Cuando el amor se esfume y ya no seamos pareja, hasta la relación de décadas como hermanos será muy incómoda. No volveremos a ser como antes, Mariana. De verdad, no puedo fallar más. En mi primera mitad de vida ya fallé demasiado. No me atrevo a apostar. Lo que dices, lo entiendo. Pero
¿No te has dado cuenta de un problema? Hasta ahora siempre has sido cautelosa y calculadora. Cada paso que das es por los demás. Entonces, si de la familia Herrera te libraste con tanta dificultad, ¿no fue para vivir al menos una vez por ti misma? La vida exige impulsos, y el amor más. No puedes calcular los errores de décadas antes de dar ese paso. Si temes todo, no conseguirás nada. ¿Y Leonardo? Y ahora por Leonardo, ¿qué sientes? La verdad, a Leo me agrada. Es maduro y educado y me trata bien. Este afecto, si fuera antes, tal vez podría llegar naturalmente a un matrimonio. Él sería un gran candidato. Me daría estabilidad. Pero solo eso. Este afecto no me da esa necesidad de tenerlo. Ni esa, ni el deseo de abrazarlo, ni la emoción de acercarme a él. Además, ahora no tengo intención de casarme. Aún ni siquiera sé qué clase de relación quiero. Aún no lo tengo claro. Casarme a la ligera no sería responsable. ¡Qué bien! Piensas bien. Una mujer fuerte debe pensar así. Si salimos con más personas, ¿qué tiene de malo? Conociendo a más gente podremos saber qué clase de persona es la que queremos y qué clase de persona es la que nos conviene. Y sobre ti y Diego, ya tienen una base afectiva. Es algo que en el futuro ningún otro novio podrá igualar. Así que aunque salgan y luego se separen, durante su relación fueron sinceros y no se traicionaron. Creo que el vínculo entre ustedes es muy profundo. Tan profundo que creo que, no importa cómo terminen, jamás podrán eliminarse por completo de sus vidas. Siendo así, ¿por qué no lo intentas? Lo peor que puede pasar es volver al inicio. Pero al menos vivirás para ti, amarás e intentarás. Tienes razón. La vida necesita impulsos. Y el amor más. ¿Ah, sí? ¿No te preocupas lo suficiente por Emilio? Me doy cuenta que te importa más Diego. Pero lo entiendo. Después de todo, crecieron juntos. Pero Emilio, al crecer en ese ambiente familiar y luchar por sí solo para llegar hasta aquí, aunque ya ganó el juicio, creo que todavía necesita terapia. Son hermanos de sangre. Están unidos. Creo que a veces deberías prestar más atención a su estado mental. Ahora que tienes novio, sí que eres diferente. Hasta defiendes a Emilio. ¿Y tú? ¿Sobre mi hermano? ¿Qué piensas realmente? Creo que es muy bueno. Es un poco tonto. No sé si es por su entorno. Pero no es atrevido. Al contrario, tiene esa energía de los jóvenes. Pero sobre el futuro, aún no lo sé. Ya veremos. Bien. Entonces te deseo a ti y a mi hermano mucha felicidad. Tú también. Piénsalo bien. ¿Hace cuánto volviste? Volví el año pasado. ¿Te acostumbraste? Bastante bien. Leo, llegas justo a tiempo. Siéntate. Te presento a alguien. Ella es Valeria Ruiz, heredera del Banco Ruiz. Acaba de volver de Cambridge con su maestría. Su belleza y su inteligencia son de primera. Hola, señorita Ruiz. Hola, señor Torres. Esta chica, Vale, es muy buena. Sus notas en Cambridge todas son A. Toca piano, pinta. Oí que en equitación ganaste un premio, ¿es cierto?
pero lo mejor es tu carácter. Elegante y culta. No como ahora, muchos jóvenes son impulsivos. Me halada, señora. Aún tengo mucho que aprender. Pero, señor Torres, el Grupo Torres el año pasado publicó su informe ESG y lo leí. Creo que su plan de sostenibilidad es muy visionario. Sobre todo la integración de la cadena de energía verde. Me interesa mucho. ¿La señorita Ruiz conoce este tema? No tanto. Mi tesis de maestría se relaciona con esto. Creo que en los próximos 10 años, las finanzas verdes y la modernización serán sectores clave. Que Torres se adelantara es muy perspicaz. Miren, los jóvenes siempre se entienden. Acabo de recordar que tengo cita con la señora Zamora para una videollamada sobre el evento benéfico. Ya es hora. Sigan hablando. Me retiro. No te quedes ahí, señor Torres y a la señorita Ruiz. Parece que al señor Torres no le gustan estos eventos. La señorita Ruiz se preocupa de más. Solo tuve una reunión muy larga y estoy cansado. ¿Ah, sí? Siento que en la mirada del señor Torres no hay mucho interés. ¿Será porque le gusta a alguien? Lo imaginaba. Su madre lo mencionó. Es la señora Suárez, ¿verdad? ¿Su exnovia? No es mi exnovia. Al menos para mí. No hemos terminado de verdad. La estoy conquistando de nuevo. El señor Torres es muy sincero. Pero en familias como la nuestra, el matrimonio es difícil que dependa de uno. ¿No cree? Esa es la idea de mi madre. Mi propio matrimonio solo lo decidiré yo. Señorita Ruiz, lo siento mucho por su viaje en vano. Mi chofer la llevará. De nada, señor Torres. Creo que las oportunidades de vernos no serán pocas. Adiós. Señorita, no puede entrar así. La licenciada Suárez está ocupada. ¡Señorita! ¡Licenciada! Javier, 2 cafés. Licenciada Suárez, disculpe la intromisión. Tengo un asunto legal que consultarle. Señorita Ruiz, dígame. Si el prometido de alguien siempre tiene en su corazón a otra persona, e incluso en público hace pasar vergüenza a su prometida, ¿cree que debería hacer la prometida para actuar bien? En asuntos de amor, primero sugerimos que hablen con sinceridad. La ley solo resuelve derechos y deberes, no los sentimientos. Lucía, hablemos claro. Aléjate de Leo. Señorita Ruiz, ¿con qué título me lo exige? Como su futura esposa. O también como representante de uno de los mayores inversionistas del bufete global. El Banco Ruiz en este bufete tiene el 35% de las acciones, y mi padre es presidente del comité de inversión. Con una palabra, mañana su oficina la ocupará otra. No solo este trabajo. El círculo legal de Ciudad del Sol es muy pequeño. Si la familia Ruiz quiere boicotear a alguien, tienen sus métodos. Y si conservará su licencia o la perderá, dependerá de su suerte. Estudiaste duro por años para llegar a donde estás. No fue fácil, ¿verdad? ¿De verdad por una relación sin futuro vale la pena? Señorita Ruiz, ¿cree que deshacerse de mí es más fácil que de Leo?
¿Acaso lo he pensado que sin mí Leo no la quiere? Entonces, este matrimonio, para usted, ¿qué sentido tiene? ¿Un matrimonio por amenazas y presión familiar es lo que realmente quiere? ¿Sentido? Que yo lo quiera, basta. ¿Y el corazón de Leo? ¿Importa? Cuando se una la alianza Torres-Ruiz, el hecho de que sea mi esposo nadie podrá cambiarlo. Como no pudo casarse contigo, ahora tampoco podrá rechazarme. Lucía, te daré una opción. Si decides irte con dignidad, podré dejarte una salida. O también puedes intentar enfrentarme. Javier, no traigas el café. Despídela. Lucía, ¿tienes agallas? Ya veremos. Licenciada, el licenciado Ramírez la busca. Licenciado. Lo siento. Tiene que ver esto. ¿La decisión de los accionistas? La compensación será N+3. El bono de fin de año también se pagará completo. Licenciada, sé que es muy injusto, pero hay mucha presión. La familia Ruiz fue al comité administrativo. ¿Entra en vigor hoy? Sí. Sus permisos del sistema los manejará IT. Los casos pendientes, el comité administrativo los entregará a otros socios. Licenciada, con su capacidad no le faltarán ofertas. Si necesita una recomendación. No hace falta. Gracias, licenciado. Mamá, Valeria fue a ver a Lucía. Usó los contactos de los Ruiz y la dejó sin trabajo. Valeria se apresuró un poco. Su método fue inapropiado, pero sus intenciones eran buenas. Con la situación y el pasado de Lucía, no debería tener nada que ver contigo. Que acepte la realidad pronto es lo mejor para ella. ¿Lo mejor? ¿Usar el poder para destruir a alguien que se esfuerza? ¿Eso es lo mejor? En mis sentimientos, con quien me involucro. ¿Desde cuándo otros deciden por mí? Leo, cuida tu actitud. Aún no es el momento de que decidas todo. Te lo diré claro.
si sigues con Lucía. Los Herrera no pueden salvarse y no la protegerán. Comprométete con Valeria, haz la fiesta y respeta a los Ruiz. Claro que encontraré la forma de que Valeria deje en paz a Lucía. Si no, ¿por una Lucía vale la pena? Mira. Quiero aclarar algo. No es caridad, ni compensación. La situación de Herrera ya la ves. El plan de reestructuración debe implementarse, y lo más complicado son los problemas heredados, contratos ilegales, deudas legales, e incluso posibles riesgos legales. Ahora mismo, necesito a alguien que entienda de leyes y de negocios. Lo más importante es alguien en quien confíe al 100%. Tal vez otros tengan la capacidad, pero no confío en ellos. Herrera te necesita ahora. Dejar el bufete no es nada malo. Te hará salir de tu zona de confort. José Herrera ya firmó el acuerdo de renuncia. Ahora él es solo un inútil que cobra dividendos. Este puesto es yo. Como presidente de Herrera, quien te lo ofrece oficialmente. Lo mereces, Lucía. Acepto. Genial. Bienvenida, directora Suárez. Por cierto, mañana es su cumpleaños. Esta noche, volvamos a casa a cenar. La verdad, te extraña mucho. Entendido. Sin espinas. Prueba. Oye, Lucy, Dieguito me dijo que trabajas en Herrera y eres vicepresidenta. Sí. Dieguito pensó que durante la reestructuración, el área legal y financiera necesitaba vigilancia, y como tengo experiencia, fui a ayudar. ¿Segura que solo es para ayudar? Mamá. Entré a Herrera porque acepté su oferta formal como vicepresidenta. Tengo mi capacidad profesional y mi ética. Haré honor a cada centavo que gane y a mis responsabilidades. Sobre la fortuna de los Herrera, desde que me mudé de esta casa, en ese mismo instante, no me llevaré nada que no me pertenezca. Antes lo era, ahora lo soy. Y lo seré siempre. Bien. Sobre el trabajo, ustedes jóvenes deciden... No preguntaré más. Entonces, Lucy, dime, ¿tú y Diego? ¿Qué relación tienen? ¿Qué espera que sea nuestra relación? Ya no adivinen más. Ni la presionen. Yo la persigo. Yo soy el que insiste, el que la sigue para que me mire. También soy yo. Sé que no están de acuerdo. ¿Les parece absurdo? Bien. Pueden no estar de acuerdo. Pero no se metan más. ¿De acuerdo? Ya me canso de perseguirla. En la empresa hay muchos desastres. Todo el día estoy muy estresado. ¿Lo saben? La última vez casi muero en el extranjero. Ahora que volví, quiero que ella venga a ayudarme. Ella es capaz, confío en ella.
La necesito. ¿Tienen que ver todo de forma tan sucia? ¿Tienen que echar a todos los que me pueden ayudar de mi lado? ¿Verdad? Yo... Mañana es su cumpleaños. Un detalle. Espero que le guste. No es nada de mucho valor. Siempre escuché que le gustan las artesanías de esta época, así que le pedí a una amiga que buscara. Justo el mes pasado en Londres, en una pequeña subasta la encontró, así que la compré para usted. ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué amable! Bueno, mamá. Lucy y yo nos vamos. Ya es tarde. Descanse. Lo que hiciste ante mis padres, ¿no fue admitir que somos algo más? Diego, ¿de verdad lo pensaste bien? Siempre he estado muy claro. Cuando estabas afuera y creí que tuviste un accidente, esos días, no sé cómo pude sobrevivir. Sin saber de ti, cada vez que pensaba en lo peor, me partía el corazón. Seguro que esto no es solo por tu presencia. Tal vez en momentos que no noté, ya me habías gustado. Pero gustarte es solo eso. Hay problemas reales que no puedo ignorar. Casi tengo 30, y tú apenas pasas de 20. Cuando llegues a mi edad, ya estaré en la mediana edad. Claro, sé que el amor que me das ahora es intenso y apasionado. Y nunca he dudado de tu sinceridad. Pero el corazón cambia rápido. Tu amor por mí tal vez dure 1 año o 2. O toda la vida. Claro, yo tampoco sé si yo misma podré estar contigo siempre de esta manera de novios. Entonces, lo que dices, ¿qué quieres decir con eso? Dieguito, podemos intentarlo. Pero te lo advierto, solo intentarlo. O sea, podemos actuar como novios y ver si somos compatibles. Después, no importa cómo termine nuestra relación, si seguimos o terminamos. No podemos perder nuestros años de amistad. Esto es muy importante para mí. ¿Lo entiendes? Te lo prometo. Te trataré muy bien. Nunca terminaremos. Siempre estaremos juntos. Eso que dices solo lo digas ahora. Lo que vendrá, ¿quién puede saberlo? ¿Sí? Directora Suárez, sobre el acuerdo con Finanzas Senda, las cláusulas suplementarias, necesito revisarlas en persona. ¿Le conviene ahora? Claro, voy enseguida. Señor Herrera. Ya. Mire la página 2 del documento. Las cláusulas 7 y 3 tienen un posible conflicto. Si en el tercer año cumplen con los objetivos y usan su derecho a invertir más, entonces nuestra cláusula 7, con el derecho de liquidación preferente, se diluirá. Sugiero agregar al final un acuerdo suplementario de protección. Tienes razón. Pide al departamento legal que prepare el borrador pronto. Pero,
Cuando te concentras en el trabajo, te ves hermosa. Señor Herrera, esto es la empresa. No quiero, ni espero que nadie por nuestra relación personal pudiera dudar de mi capacidad o de mi merecimiento para este puesto. Así que en la empresa, recuerde su posición y la mía. Si no puede, o afecta el trabajo, renunciaré de inmediato. Esto espero que quede claro. Entiendo lo que dices. En la empresa seré más cuidadoso. Entonces, vuelvo al trabajo. Señor Herrera. Señor Herrera, el departamento legal sobre las filiales, el informe de riesgos fiscales, ya está listo. Debe revisarlo pronto. Déjelo aquí. Lo veo luego. Señor Herrera, lo que acabamos de mencionar, el borrador del acuerdo suplementario, le pediré a mi equipo que se lo envíe a su correo antes de salir. Ya me retiro. Bien. Señor Herrera, dejé el documento aquí. Además, a las 3, la reunión con el centro. ¿Debo avisarle a la señorita Suárez? No, sal. Mariana, estás loca. Traes a un niño a casa. ¿Cuántos años tiene? 21. Mamá, Emilio ya tiene 21 años. No es un niño. 21 años. Recién egresado. ¿A qué te dedicas? Señores, actualmente soy jugador profesional de eSports. Antes jugaba en el equipo Estrella del Norte. Ahora juego videojuegos. Eso es un trabajo decente. ¿Tiene futuro? ¿Es estable? ¿Tiene beneficios? Señora, los eSports son un deporte oficial. Tengo un contrato profesional, tengo ingresos y planes para el futuro. Mariana, no me importa si fue un desliz o lo que sea. A partir de ahora, termina de inmediato esta relación irreal. Desde la próxima semana, tu madre y yo te presentaremos a algunos pretendientes. Tienen buenas familias y son jóvenes exitosos. Piénsalo bien. No iré a citas. Ya lo pensé bien. Ahora solo estaré con Emilio. Mariana, ¿quieres matarnos de un disgusto? ¿Verdad? Míralo. ¿En qué te merece? Es muy joven, sin trabajo estable. Y su familia, oí que es de un pueblo remoto. ¿Qué te ha dado? Estoy embarazada. ¿Qué? Mariana, ¿en serio? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo hace? Más de 2 meses. Señores, yo les pido que me crean. Haré todo lo posible. Trabajaré duro para darles una buena vida a Mariana y al bebé. Espero que prueben que estemos juntos. ¡Qué locura! ¡Esto es una locura! Nos vamos por hoy. Calma todos. Mariana, ¿desde cuándo? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si hoy no fuera por la reacción de mis padres, no lo diría. Además, no planeo tener este bebé. ¿Por qué no? Es nuestro bebé. Tienes que tenerlo, tienes que tenerlo. ¿Qué tienes que tenerlo? ¿Con qué piensas mantenerlo? De tus competencias solo tienes ahorros. Emilio, seamos realistas, ¿sí? Aún no sabemos cómo vivirnos a nosotros. Me voy por hoy, no me sigas. Tú, piénsalo bien. ¿Aló? Hermana, pasó algo. ¿Qué pasa? Habla con calma. Mariana está embarazada, pero no lo quiere.
Tranquilo. Primero hablaré con Mariana. ¿Tú qué piensas? Lucía, es de 2004. Ser padre a su edad, ¿crees que es lógico? La edad no es el único problema. El problema es que aún no estamos listos. Sí, tengo 30 años. Parezco segura, pero en realidad sobre el matrimonio y los hijos siento mucha incertidumbre. Y Emilio, él aún es un niño. Aún no ha encontrado su rumbo. Además, un bebé no se puede devolver. Y nuestra relación no ha llegado a ese punto. La vida es larga. No quiero que por un bebé nos atemos a un barco que no llegará muy lejos. ¿Y qué dice Emilio? Me prometió asumir su responsabilidad. ¿Pero con qué? ¿Con su entusiasmo y promesas vacías? Y sobre esto, la mamá de Emilio también debe saberlo. Lo sé. Ustedes deciden. Pero yo ya decidí. Este mes parece que se retrasa casi una semana. ¿Será posible? Te compré lo que te gusta, dumplings y postre. Estaba afuera y vi al repartidor. Así que te lo traje. ¿Es alguna medicina? ¿Te sientes mal? Nada. ¿Por qué viniste de repente? Vine a comer contigo. Y de paso, esta noche, podemos revisar el informe de la filial. Además, te extrañé. Quiero abrazarte. Esta noche dormimos juntos. Voy al baño. Una vez que nace, no se puede devolver. Ya está. Tú... Acabo de cocinar. ¿Quieres comer un poco? Claro, vamos a comer. ¿Por qué estás tan pálida? ¿Te sientes mal? Nada. Tal vez tenga hambre. Vamos. Bien. ¿Estás preocupada por lo de Mariana? Diego, si... Digo, si me pasará lo de Mariana y quedará embarazada, ¿qué harías? La verdad, me encantaría que tengamos nuestra familia. Pero al menos la empresa debe estabilizarse. Esperar a que resuelva este desastre. Cuando pueda darles a mi familia una vida estable y cómoda, y no preocuparme por el dinero. Lucía, yo... No te hagas. Yo me siento un poco mal. ¿Qué te duele? ¿Tienes tu periodo?
Con razón te veías pálida. Voy a prepararte té de jengibre. No hace falta. Creo que solo estoy un poco cansada. Y últimamente estoy un poco estresada. Duerme. Bien. Entonces descansa. Si mañana sigues mal, te llevo al hospital. ¿Está embarazada? Eso es genial. Emilio, esa chica espera un hijo nuestro. Tenemos que asumirlo. ¿Cuánto piden de dote? He ahorrado dinero estos años. Puedo darlo. Mamá, lo más importante ahora es lo que piensa Emilio y sus planes para el futuro. La familia de Mariana es culta. No solo piensan en el dinero. Hermana, ya lo decidí. Voy a contactar un nuevo club para volver a competir. Ahora mi base de seguidores sigue ahí. Si recupero mi nivel, el dinero del contrato y mi valor comercial serán muy buenos. Quiero ganar dinero para darle una buena vida a Mariana. Y quiero demostrarle a sus padres mi determinación y mi potencial. Sí. Mi hijo tiene futuro. Jugar a videojuegos da mucho dinero. Me alegra que tengas planes. Pero, ¿cómo termine esto? Depende de lo que piense Mariana. Tienes que ir pronto a hablar con ella. Tu determinación y tus planes. Cuéntale todo. Si no... Sé, hermana. Iré a verla esta tarde para hablar de esto. ¿Y tú? Tú y Diego, ¿cómo están? Salimos. Lucy, ¿tú y ese chico de Diego siguen tan unidos? No es nada fácil. Tras tantos años, deberían. Mamá, mi hermana y Diego. Ellos dos están saliendo. ¡No! ¿Por qué no? ¡No es posible! ¿Cómo? ¿Qué dirán si se enteran? Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué te alteras tanto? Yo de pronto recordé que tengo cosas, un asunto urgente. Ya me voy. Espera, mamá. ¡Mamá! ¿Por qué se pone tan rara? Dejemos eso por ahora. Lo más urgente es que primero arregles lo de Mariana y el bebé. Tienes que hablar con ella pronto. Cuéntale tus planes y tus ideas. Si no, conociendo a Mariana, podría pasar. Entendido, hermana. Entonces no comeré. Yo iré a buscarla ahora. Ya me voy, hermana. ¡José Herrera! ¿Por qué vuelves? No te dije que te llevaras el dinero y te largaras. ¡Pasó algo! ¡Pasó algo! ¿Qué haces? ¡Suéltame! ¿Quién es esa? ¿La nueva limpiadora? No la conozco, señora. ¡José Herrera! ¿Qué clase de padre eres? ¿Acaso me hacen caso? Además, que Lucía se fije en Diego es una gran suerte para su familia. ¿Y tú no estás contenta? No pueden estar juntos. Deja de venir aquí a hacer escándalo, te lo advierto. Si vuelves a venir, los 5 millones de euros que me quitaste tendrás que devolverlos. Lárgate. José Herrera, qué pecado. Qué pecado. Qué gran pecado. ¿Por qué viniste sin avisar? Sin avisar. Quería hablar contigo. Sube. Hoy me enteré de que por culpa de Valeria dejaste de ser abogada y fuiste Herrera. Lo siento, Lucía. Sé que ser abogada siempre fue tu sueño. Ahora en Herrera hago algo similar. No es nada malo. No es lo mismo. Le pediré que se disculpe para que vuelvas con dignidad. No hace falta, de verdad. Así como estoy muy bien. Tal vez todo esto sea karma.
¿Qué tal si tomamos algo? Hace mucho que no hablamos bien. No. Últimamente me duele el estómago. No puedo beber. ¿Te duele el estómago? ¿Fuiste al médico? Tu color no se ve nada bien. Estoy bien. Son cositas. Con descansar. No fumes aquí. ¿No fumabas tú también? Lucía, ¿estás embarazada? Lucía, estás loca. Dime, ¿te volviste loca? ¿Acaso no sabes lo que estás haciendo? Si salías con él como un juego, está bien. ¿Pero de verdad vas a arriesgarte así? ¿Vas a arruinar tu vida por él? Leo, cuida lo que dices. Mi vida, mi decisión. No te toca juzgarme. ¿Yo juzgarte? ¿Qué clase de persona es Diego? ¿No lo sabes? Un niño malcriado. Un joven Herrera impulsivo y caprichoso. Ni siquiera con su empresa sabe qué hacer. Casi muere en el extranjero. ¿Qué te puede dar? ¿Puede asumir el compromiso de una familia y un hijo? ¿Qué clase de persona es? Lo sé mejor que tú. Él se esfuerza por aprender a asumir responsabilidades. Al menos conmigo, siempre ha sido sincero. Sincero. ¿Acaso yo contigo no he sido sincero? Perdón. ¿Pero el sinceridad te da de comer? ¿Puede darte a ti y al niño una buena vida? Lucía, no puedes ser más racional. Desde niña has sufrido tanto. No fue para que tú y tu hijo tuvieran una vida mejor. ¿De verdad vas a apostar todo esto por un niño que aún no crece? Si es bueno o no, o su futuro, es algo entre él y yo. No te toca venir aquí a darme lecciones. Bien. ¿Quieres seguir por este camino, verdad? Bien. Ahora mismo le diré a Diego. Quiero ver qué reacción tendrá al saber que estás embarazada. A ver si de verdad puede asumir la responsabilidad de una familia. Lárgate. Lucía, te vas a arrepentir. Lárgate. Leo. ¿Qué haces aquí otra vez? No me dejas en paz. Te vine a buscar. Tu mamá dijo que cenamos juntos esta noche, para hablar de la fiesta de compromiso. No contestaste. Así que tuve que esperarte aquí. Valeria, ¿te gusta tanto estar tras de mí? ¿Acaso crees que yo, Leo, soy un santo y que no te haré nada? Leo, ¿qué estás diciendo? Solo me gustas. ¿Qué tiene de malo luchar por quien amo? ¿Qué tiene de malo? Si sigues insistiendo, ¿crees que no te haré lo que quiera? Yo no lo creo. No eres así. Te lo advierto. No me molestes más. No siempre tengo ganas de jugar a tus juegos tontos. Bien, entendido. Asistente Jiménez, salga un momento, por favor. Quiero hablar con el señor Herrera. Sí, directora Suárez. ¿Qué pasa? ¿Aún te ves pálida? ¿No descansaste bien? Diego, estoy embarazada. ¿Embarazada? Tú acabas de enterarte. ¿Entonces deberíamos pensar en casarnos? Claro.
Solo que la empresa aún se reestructura. Pero en estos 2 años, las acciones subirán y habrá ganancias. Mejorará cada vez más. Este bebé llegó muy de repente. No estamos preparados. Diego, ¿qué tan bien es lo suficiente? ¿Ricos como la familia Torres? ¿O como la familia Herrera de antes, en su apogeo? ¿Crees que ahora no tienes dinero para mantener a un bebé? ¿O crees que nuestra relación simplemente no debería tener un bebé? Claro que no. Te amo. Quiero nuestro bebé. Solo creo que aún no estamos preparados. Pero esta sorpresa llegó. Solo llegó. Aunque no esté preparado ahora, me prepararé para ser padre. Me aseguraré de antes de que nazca resolver todos los problemas. Te daré a ti y al bebé lo mejor. Necesito tiempo para pensarlo. A este bebé, si lo tengo o no, déjame pensarlo. Cualquier decisión que tomes, te respeto. Pero espero que me des una oportunidad para demostrar que puedo. Ya es medianoche. Rápido, pide y apaga. Listo. ¿Qué pediste? Pedí estar siempre contigo. Tonto. Claro que siempre estaré a tu lado. Pero la vida es larga. Nuestro Dieguito tendrá su propio camino. No quiero. Solo quiero estar contigo. Solo me gustas tú. ¿Cuándo llegaste? Hace un rato. Te vi dormida. No te desperté. Vi una película. Diego, parece que aún oficialmente hemos hablado de nuestros sentimientos. En realidad, tengo muchas preguntas para ti y muchas cosas que decir. Pero no me atrevo. Temo molestarte. Entonces, esta noche aprovechemos para hablar con total sinceridad. Decimos lo que queremos y hacemos las preguntas. Y luego pensaremos en el bebé y en nosotros. Lucía. De hecho, desde niño sabía lo que quería. Y si quería algo, lo conseguía. Con objetivos claros y muy decidido. Recuerdo que en la adolescencia, mis compañeros empezaban a enamorarse. Escribían cartas y salían. Yo no me interesaba nada. En ese entonces pensé que tal vez maduré tarde. Luego me di cuenta de que no maduré tarde.
fue porque maduré muy pronto, tan pronto que ni siquiera sabía qué era el amor. Al pensar en el futuro y en alguien a mi lado, siempre veía en mi mente una sombra borrosa. Esa figura crecía poco a poco. Se hizo más clara y al final fuiste tú. En mi vida, hasta ahora, solo he amado a ti, desde la niñez hasta ahora, desde la dependencia hasta esta posesión, siempre supe lo que quería. Quiero tenerte. Por eso una y otra vez usé maneras torpes e infantiles, hasta haciéndote enojar, para expresarte que solo te pedía que me miraras. No como un familiar, sino como una mujer mira a un hombre. Desde que aceptaste ser mi novia, desde ese día, cada día desde entonces, he sido muy feliz. Por eso me esforcé tanto para hacer crecer la empresa. Quería darte lo mejor. Sé que en esta sociedad, solo el amor no basta. También se necesita dinero y suficiente poder para proteger todo lo que quieres cuidar. Por eso quería ganar muchísimo dinero. Quería mejorar más rápido. Diego, en mis prioridades, el amor nunca ha sido lo primero. Sufro de una gran falta de seguridad. Esa seguridad no es algo que cualquiera, ni el que más me ama, pueda darme tan fácil. Fui abandonada por mis padres, en el orfanato, esperando ser elegida. Y siempre me recordaban que vivía a costa ajena. Sé muy bien que las relaciones humanas son muy frágiles y cambian fácil. No lo haré. No te abandonaré. Sé que me amas ahora, pero no creo en la eternidad. En el mundo no hay un amor inmutable. Las personas cambian, las circunstancias cambian y los sentimientos también. Mi seguridad actual viene de mi trabajo, mis habilidades y el valor que puedo crear. Elegí venir a Herrera también porque vi que se reestructuraba. Vi una oportunidad. Creo que aquí puedo alcanzar una mayor altura profesional y crear más valor que si fuera solo abogada. Será mayor. Esta es la ruta que me he trazado. Pero casarme y tener hijos, al menos significa que mi carrera se detendrá por un tiempo. En mi plan de vida, esto no debería pasar ahora. Ha interrumpido todo mi ritmo y mis planes. Entonces, ¿vas a abortar a este bebé? No lo sé. Es una decisión que requiere mucha reflexión. ¿Por qué no puedes, durante tu embarazo, dejar tus inquietudes y dudas en mis manos por ahora? Déjame darte seguridad. Haré todo lo posible para dar lo mejor. Diego, solo confío en mí. La seguridad solo se da uno mismo. Si depende de otros, es como construir castillos en la arena. Con la marea, todo desaparece. Lucía, ¿me amas? ¿No sientes ni un poco de amor por mí? No lo sé. No. No sé qué es lo que siento exactamente por ti. Es alguien que me duele y quiero proteger como a un familiar, o alguien que me enamora, me preocupa y temo perder. Al pensarlo bien, creo que siento ambas cosas. Desde antes de que me diera cuenta, ya estaban muy entrelazadas, indisolubles, hasta que creí que te pasaba algo en el extranjero y no volverías.
ese miedo abrumador y dolor, me hicieron darme cuenta de que para mí eres muy importante. Pero este sentimiento solo puede sostener que estemos juntos. No puede sostener que nos casemos y tengamos hijos, o que construyamos una familia estable y duradera. El matrimonio y criar hijos requieren algo más sólido. Es que ambos tengamos planes en común. Es la capacidad y el valor de afrontar riesgos juntos, y un claro acuerdo sobre el futuro. Nos conocemos hace años. Nos conocemos bien. ¿No es suficiente? ¿Acaso no es la base más sólida? Es precisamente porque te conozco hace años, Diego, que te conozco muy bien. Ahora tú tampoco estás listo. No solo para ser padre. Sobre tu vida, el futuro de Herrera, aún estás dudando y luchando. Ambos estamos en una encrucijada de nuestra vida, sin poder ayudarnos. En este momento, traer una nueva vida a este mundo, para ti, para mí y para él. Diego, debemos pensarlo bien. No es una decisión que se tome por impulso o por un momento de locura. Esto afecta al menos 3 vidas. Vete a dormir esta noche. Debemos pensarlo bien. Lucía. Lo pensaré bien. Sea cual sea tu decisión, estaré aquí. Buenas noches. Hermana. Quiero hablarte de algo. En unos días es el cumpleaños de Mariana, ¿no? Quiero que el día de su cumpleaños le organicemos una pequeña fiesta. Y luego, quiero pedirle matrimonio. ¿Pedirle matrimonio? ¿No te parece demasiado apresurado? Con la condición de Mariana y la actitud de sus padres, tal vez no le guste. Sí, sé que es un riesgo. Pero quiero darle una promesa. Y demostrarle mi determinación. Sé que aún soy joven, pero sé qué significa ser un hombre. Quiero asumirlo. Por cierto, la otra vez no te dije que un nuevo club te haría firmarme. Me enviaron el contrato. Revísalo. Estos días he entrenado a tope. Me siento bien. Si el contrato no tiene problemas, firmaré y empezaré a competir. ¿De verdad lo pensaste bien? Este camino es muy competitivo y la carrera es corta. Y tú podrías enfrentar responsabilidades familiares. Ya lo pensé. Es lo que amo. Y en lo que soy bueno. Y ahora mismo es la forma más rápida de demostrarme, ganar dinero y darle a Mariana y al bebé una vida mejor. Yo puedo seguir sin rumbo. Ese día, reuniremos a los amigos de Mariana. Quiero frente a todos demostrarles a todos que amo de verdad y que le daré un buen futuro. Te daré mi opinión al ver el contrato. Por cierto, la propuesta, ¿quieres que te ayude a organizarla? No hace falta, ya lo tengo todo planeado. Gracias, hermana. Apúrate, maldito. Perdón, Mariana. Llegamos tarde. Traje a mi amigo.
Gracias a todos por acompañarme hoy en mi cumpleaños. Dicen que los 30 son un reto. Si lo superas, entrarás a una nueva etapa. La verdad, estando aquí y mirando atrás, me emociona. Parece que ayer estábamos en la escuela, con Lucy, huyendo de clases. Y de repente, ya pasaron tantos años. Por suerte tengo a mis buenos amigos conmigo. Me hace sentir que los 30 no son tan terribles. Me dan mucha paz. No diré más, solo salud. No, salud con jugo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Salud! ¡Feliz cumpleaños! Lo sé. Siempre me has visto muy joven. Y sé que soy inmaduro en muchas cosas. También sé lo que temen tus padres. Y sé que ahora tienes muchas dudas. Todo eso lo sé. Pero estando aquí hoy, solo quiero decirte y decirme a mí mismo que voy a luchar para madurar y darte un futuro seguro. Ya hay un nuevo club que quiere firmarme y tengo ingresos estables. Confía en mí. Te cuidaré muy bien. Y a nuestro bebé que pronto nacerá. Cargaré con esta familia. Y no dejaré que te falte nada. Gracias. Aunque ahora no te pueda dar mucho. Te prometo que haré todo lo posible por ser un buen esposo y un buen padre. El amor y el matrimonio a veces solo necesitan un poquito de impulsividad y un poquito de valor. Mariana, espero que tú también te dejes llevar. Mariana Ríos, cásate conmigo. ¡Cásate con él! ¡Cásate con él! ¡Cásate con él! Sí. Hermana. No tembles. Sí. ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso!
Hace frío. Me alegro por Mariana. Aunque Emilio es joven, es una gran persona. Puro, valiente. Cuando se decide, no da marcha atrás. Lucy. De hecho, también soy una gran persona. Podrías intentar dejar atrás esa supuesta realidad, planes y la incertidumbre del futuro. Solo elige estar conmigo y avanzar juntos. Como Emilio. Sé impulsiva una vez. ¿Confías en mí una vez? Diego, solo soy una persona común. Me cuesta mucho dejar atrás esos problemas mundanos. Al contrario, a veces suelo quedar atrapada por esas ideas. Si pudiera dejarlas atrás, no me habrían casi obligado a casarme con los Torres. Cada paso que doy está bien planeado y calculado. Ser impulsiva para mí es un lujo. Entonces ahora, ¿qué quieres hacer? Si fuera conmigo, no tendrías estos problemas. Te lo dije. Te vas a arrepentir. Deja de decir tonterías. Además de amarte, ¿qué más tiene que ofrecer? ¿Acaso él ha logrado construir una carrera? El último informe financiero de los Herrera y el anuncio de reestructuración ya lo revisé. Desde que él asumió, la empresa se estabilizó rápido y va por buen camino. Es cierto que comparado con José Herrera está mucho mejor. Pero, Lucía, ¿alguna vez has pensado que en tan poco tiempo no basta para darle la vuelta? Para que Herrera vuelva a la cima y se estabilice, faltan al menos 5 años. Y eso solo si él no comete ningún error y no enfrenta grandes crisis. Pero en 5 años tendrás más de 30 y él apenas 20 y tantos. Una mujer a tu edad, comparada con un hombre a la suya, está en una etapa de la vida totalmente diferente. Emilio puede dejar todo atrás y solo pensar en Mariana. Para ellos bastará con ser felices. Pero ustedes, ¿qué tienen que enfrentar? Solo con los mayores de los Herrera, si Diego no tuviera el control total y fuera el dueño, ¿este matrimonio sería posible? ¿Crees que convencer a la tía Norma y a José Herrera es suficiente? Los Herrera son una familia muy compleja. Los viejos del círculo capitalino que vieron crecer a Diego. ¿Qué van a decir? La familia de la tía Norma en Puerto Azul también es muy influyente. Si se enteran de su situación, ¿qué chismes y presión harán? Ahora, lo que enfrentan es solo la oposición directa de sus padres. Y ya están agotados. Los métodos de esos viejos son mucho más elegantes y más duros. Para entonces, salgan por ahora. Quiero estar sola. te espero adentro. Lucy, desde ahora seremos cuñadas. Tranquila, en nuestra familia no habrá esas peleas de cuñadas ni dramas de celos. Qué raro es la vida. Mi mejor amiga se casó con mi hermano. Ya seremos familia. Sí, hermana mía. Pero ¿por qué te ves tan triste? Ya sé. ¿Acaso no quieres que sea tu cuñada?
Mariana, también estoy embarazada. ¿Cuándo fue eso? ¿Diego lo sabe? ¿Y Leo? Diego lo sabe. Leo seguro la adivinó. Solo que aún no tengo planes para lo que sigue. ¿No te encantan los niños? Lucy, la verdad, nosotras, entre más grande, más daño a la salud. Y tardamos en recuperarnos. Así que físicamente, embarazarte ahora no es un mal momento. Solo que tú y Diego... ¿Segura que es su hijo? No será de Leo. ¿Segura de que es su hijo? No será de Leonardo. ¿Estás loca? Leonardo y yo nunca tuvimos relaciones. Cuando salíamos, no quería. Y él me respetó. ¿Qué hacemos ahora? Por cierto, ya acepté su propuesta. Pero con mi familia. ¿Qué planea tu hermano? A mis padres no se les gana con una propuesta. Preparó 5 millones de euros. Se los dará a tus padres. No quiere ni un céntimo. Este chico sí que sabe dónde apuntar. Con este dinero de respaldo, mis padres al menos creerán que nuestro matrimonio no se verá afectado por los gastos cotidianos y problemas económicos y caerá en la crisis. Espero que se ablanden un poco. Es diferente a ustedes, que siempre se involucran en acciones y alianzas de la élite. Es muy distinto. En la vida de personas comunes, con 5 millones de euros de fondo, y ambos tienen trabajo y sueldo, ese dinero casi no se acaba. Antes mis padres solo se preocupaban por Emilio. Temían que no pudiera y que todos pudiéramos sufrir. Ahora que mostró su sinceridad, confío en que mis padres cambiarán de actitud. El tratamiento facial de este viernes seguro que no podré ir. Salir y casarse con un menor es muy estresante. Temo parecerle mayor. No digas tonterías. Los tratamientos en embarazo son riesgosos. Cuando tengas al bebé y te recuperes, te acompaño. Bien. Mariana, de verdad no sé qué hacer a continuación. Parece que todas las opciones están cerradas. Quiero ir paso a paso, pero no tengo idea de por dónde empezar. Lucy, no te asustes. Analicemos el problema. Solo tienes unas opciones. La primera, saldrías con Diego y te casarías, y tendrías al bebé. La segunda, seguirías siendo novios, pero no tendrías al bebé. La tercera, no tendrías al bebé, y terminarían. No pienses en esas presiones externas, ni en las familias Herrera ni Torres, ni en el futuro de la empresa. Cierra los ojos y piénsalo bien. Si estos 3 resultados se dieran al final, ¿cuál de ellos menos querrías ver y cuál de ellos más querrías ver? El resultado que más quieres ver es el que de verdad más deseas. En esta vida, no podemos tener todo como queremos, pero al menos las decisiones que tomemos al recordarlas en el futuro no nos dejen remordimientos, sin arrepentimientos, sin lamentos y con la conciencia tranquila. Con la conciencia tranquila. Con la conciencia tranquila. Vamos, entremos. Vamos. Pase. Directora Suárez, aquí está el informe del Departamento Legal. Este es el informe del Departamento Legal y los documentos que debe firmar. Son documentos rutinarios. El señor Herrera le pide que vaya cuando termine. Sobre el sector de energía renovable, la revisión de cumplimiento necesita confirmación final. Iré enseguida. Ya leí el acta. Hay unos detalles que quiero confirmar. Mira esto primero.
Diego, tú... ¿Qué significa esto? Significa que, desde que entre en vigor este acuerdo, tú serás la mayor accionista de Herrera. Yo solo seré un empleado tuyo, un simple accionista. ¿Crees que así te doy seguridad? Con esto en tus manos, con la mitad de los bienes de Herrera, ¿crees que te hará sentir más segura? Y para tener al bebé, ¿no te dará más confianza? Diego, este contrato no puedo firmarlo. Además de que la familia Herrera, la tía Laura y José no lo aceptarían, aunque no pudieran impedirlo. Si firmo este contrato, para la tía Laura, confirmaría que planeo codiciar la fortuna de los Herrera. Entonces, lo poco que queda de nuestra frágil relación se rompería por completo. Tu intención es suficiente, de verdad. No tienes que darme tantas acciones. Si las acepto, no estaría tranquila. ¿Qué quieres que haga para que te sientas tranquila? ¿Qué debo hacer para que creas que puedo darte un futuro? Dime, lo haré todo. Solo quiero lo que me corresponde y tomar lo que me toca. Soy vicepresidenta de Herrera y me quedo con lo que me merezco, mi sueldo y mis bonos. Con mi profesionalismo y capacidad ganaré el respeto en mi puesto. Esa es la base de mi estabilidad y también es la fuente de mi tranquilidad. El amor es el amor y el trabajo es el trabajo. No necesitas darme la mitad de Herrera para probar algo o para comprar seguridad. Eso no me dará tranquilidad. Será una carga y más inseguridad. Agradezco tu buena intención, pero esto, de verdad, no. Bien, entendido. Señora, no puede subir. Vine a ver al señor Herrera. Es urgente, señora. Señora, puedes irte. Diego, termina con Lucía. Señora, este es entre Lucía y yo. Podemos resolverlo. No hay de qué hablar. Terminen, ahora, ya. Señora, sé que ahora tal vez tenga dudas y piense que soy inmaduro, pero le prometo que cuidaré muy bien a Lucía y seré un buen esposo. No quiero que seas un buen esposo. Solo quiero que se separen. ¿Me escuchaste? ¡Sepárense! No pueden estar juntos. Es un error. Les caerá un rayo. Prométemelo. Si no me lo prometes, yo me voy a tirar desde aquí. Le juro que me muero, señora. Suélteme, señora. Suélteme. Si no se separan, me muero. Le juro que me muero, señora. Cálmese. ¿Por qué tenemos que separarnos? Lucía está embarazada. ¿Embarazada? El bebé no puede nacer. Abórtenlo. Tienen que abortarlo. Diego, se lo ruego. Aunque tenga que arrodillarme, se lo ruego. Tienen que separarse. Tienen que separarse. Si no, todos nos arruinaremos. Es un amor maldito. ¡Qué pecado! ¿Cómo es que es un mal destino? Pía, si no me explica todo hoy, no me separaré de ella. No puedo decirlo. No puedo. Pía. Lo siento mucho, Diego. De verdad lo siento mucho. Entonces, cuando supe que Lucy la llevaron los Herrera, fui a ver a José Herrera en secreto. En ese momento, estaba desesperada. Solo quería ir a ver si Lucy estaba bien. José Herrera dijo que para que Lucy estuviera bien y no la maltrataran, me pidió que fuera al campo o a algún lado a buscarle un niño. Me dijo que la tratarían como a su hija. Yo estaba en Ciudad del Sol.
trabajaba de niñera en la familia Torres. Los Torres en ese momento acababan de tener un hijo. Por la herencia, todo era un caos. El hospital también. Y yo perdí la cabeza. Y me llevé a ese niño del hospital. Diego, no eres hijo de los Herrera. Yo te robé de los Torres. Los Torres. Los Torres de Ciudad del Sol. La Casa Torres. Tía, para separarme de Lucía, dio tantas vueltas y armó una mentira tan grande. ¿Qué tiene esto con Lucía y conmigo? ¿Qué relación tiene? Yo no puedo creerlo. No, tía. Para engañarme, invento una mentira así. No. ¿Cómo? ¿Cómo puede haber algo tan absurdo? Es demasiado ridículo. No puedo creerlo. Si no me crees, puedes preguntarle a tu padre. Pregúntale a José Herrera si de verdad eres de los Herrera. ¿Cómo podría usar algo así para mentirte? Imposible. ¿Por qué aceptaría dar a Lucy a José Herrera? En ese entonces pensé que la protegerías. Te la cuidarías. Que la cuidarías. Todo es mi culpa. Un error me llevó a todo esto. Si en aquel entonces no me hubiera cegado, ustedes no se conocerían y no estarían en esta situación. Todo es mi karma. Mi castigo cayó sobre mis hijos. Lo que dijo Rosa Ramírez, ¿es verdad? ¿Qué verdad? ¿De qué estás hablando? Dime. Yo de verdad soy tu hijo. Diego. ¿Te volviste loco? Si no soy tu padre, ¿acaso saliste de una piedra? Rosa Ramírez lo dijo. Dijo que querías un hijo. Y que me robó del Hospital Torres. Esa maldita. Le di 5 millones de euros para callar. Y se atreve. ¿Por qué? Dime por qué. ¿Por qué hiciste esto? Diego, habla. Bien. Te diré por qué ahora mismo. Entonces, como la familia Herrera era grande, y la familia Núñez tampoco era nada, si queríamos sacar de la mansión capitalina algunos negocios reales para nosotros, teníamos que tener un hijo para continuar la herencia. Sin un hijo, ¿de dónde saldría Herrera en Ciudad del Sol? Si la mansión capitalina nos dejara caer un poco de lo suyo, nos bastaría en Ciudad del Sol para toda la vida. Pero la condición era que necesitábamos un heredero. Diego. Te crié a mi lado, en la riqueza. Tendí a estudiar al extranjero y te crié como a mi propio hijo. Nunca pensé en mi vida contarte la verdad. Ahora toda la empresa Herrera está en tus manos. ¿De qué más te quejas? ¿Satisfecho? Estoy muy satisfecho. Diego, ¿a dónde vas? Diego.
Dijiste que soy de los Torres. Lo creo. Me iré de Ciudad del Sol. Me alejaré de ella. Antes de irme, le daré mis acciones. Pero este secreto, tú para siempre. Tápalo en tu tumba. Si te atreves a decirle a Lucía, o a cualquier otra persona, una sola palabra, te haré saber qué es el verdadero karma. Eres su madre biológica. Te perdono esta vez. No habrá una segunda oportunidad. Leo. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿La familia Torres perdió a un niño? Fue el hijo de mi tía. Lo robaron hace 20 años. Mi tía sufrió mucho. Estuvo en el extranjero recuperándose. ¿Cómo lo sabes? ¿Tu tía perdió a un niño? Sí. ¿Por qué lo preguntas? Dime la dirección de tu tía. ¿Qué? Digo, dime la dirección. Diego, cálmate. Explícate bien. ¿Qué pasó exactamente? Es muy probable que yo sea el hijo robado de tu tía. ¿Qué tonterías dices? Sé que estás muy estresado, pero no digas locuras. ¿Tienes fiebre? No digo locuras. Pregunté a José Herrera. Es estéril. Adoptó a Lucía. Y yo. Lo compró a una niñera. Me compró. Esa niñera dijo que yo fui quien ella robó del Hospital Torres. Es imposible. Lo aceleraré. Espera aquí los resultados. ¿Y esto? ¿Lucía lo sabe? No se lo digas. No se lo digas. Cuando salgan los resultados, no será tarde. Ya salieron. ¿De verdad eres mi hermano? No. Quiero ir a ver a tu tía. Mi madre biológica. Ya llamé y le dije a mi tía. Está muy emocionada. Su voz temblaba. Lloró mucho. Te ha estado buscando estos años. Nunca se rindió. Ve directo a verla. El número y la dirección te los enviaré al celular. Te recogeré en el aeropuerto. Diego, bienvenido a casa. Hola, el número que marcó. ¿Por qué 2 días seguidos no he podido contactarlo? Hola, el número que marcó está apagado. Lo sentimos. Directora Suárez. ¿Hay noticias de Diego? Directora Suárez, el acuerdo de transferencia de acciones ya completó todos los trámites legales.
Como usted ya lo confirmó personalmente, el acuerdo ya entró en vigor. Según el acuerdo, ahora posee del Grupo Herrera el 50% de las acciones, siendo la mayor accionista. Además, según el señor Torres, el señor Diego Herrera, en el acuerdo adicional firmado, mientras él no pueda ejercer su cargo, usted asumirá el puesto de presidente. Por lo tanto, ahora también es la presidenta interina. ¿Y Diego? ¿Dónde está? ¿Qué significa mientras él no pueda ejercer su cargo? El señor Herrera tuvo asuntos personales urgentes y viajó al extranjero. Regreso indefinido. ¿Qué asunto personal tan urgente justifica irse así sin avisar? Hasta apagó su celular. ¿Y la empresa? Los trámites de traspaso y los documentos urgentes ya los preparé. Se los traeré en un momento. Revíselos primero. Lucy. ¡Qué genial! Aún tienes lo tuyo. En la corte, tu presencia era imponente. Después de tantos años sin ejercer de abogada, no pensé que al defender en persona fuera tan genial. El otro abogado se puso verde. Derecho corporativo siempre fue mi fuerte. Oye, ¿cómo tienes tiempo de venir hoy? ¿La galería no está ocupada? Tu hijo volvió a pelear en la escuela. Pero tu sobrina Manzanita me dijo que el otro era insolente y no se aguantaron. Y le dieron una paliza. La escuela espera que vayamos a resolverlo. Vamos, te recojo y vamos juntas. Este niño. Vamos, Diego. ¿Dónde está? Te equivocas. Lucy, estás loca. Ya pasaron 5 años. ¿Aún piensas en ese patán? Vamos, la escuela es lo primero. Vamos. Vamos, ven. Hola. Mami. Mira. Mateito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tu hijo se metió con el mío. Y su hija. Los dos contra uno. Son violentos a su edad. En este jardín no toleramos eso. Exigimos compensación médica. ¡Se tienen que retirar! Señora de Mateito, señora de Manzanita, esta es la señora López. Entre los niños hubo un pequeño roce. El niño Andrés López sí tiene arañazos. Estamos averiguando. Mateito. Dime, ¿por qué peleaste con él? Dijo que soy como mami, un niño sin hogar. Un niño no diría eso. ¿Tú se lo enseñaste? Sí, ¿y qué? ¿Acaso miento? En Ciudad del Sol todos saben que tú, Lucía, eres huérfana. Y tras ser adoptada fuiste una malagradecida. A este niño, seguro ni sabes quién es su padre. Eres una mujer soltera con hijo. ¡Tú! ¿Te atreves a pegarme? ¡Te voy a matar! ¿Con quién te crees que te metes? ¿También vas a pegar? Si tienes agallas, ven por mí. Pero no por mi hijo. No eres nadie. Eres una cualquiera de la calle. ¿No puedes soportar que te critiquen? Cuando estabas con Leonardo coqueteaste con Diego. ¿Y qué pasó? Cuando Diego se cansó de ti, te tiró. Y tuviste a este bastardo. Tranquilo, Mateito. ¿Cómo que tranquilo? Ahora que Leonardo triunfó, ¿quieres volver a seducirlo? ¿Acaso crees que el señor Torres es un basurero? Él tiene prometida. Te dije que me atacaras. ¿Y de verdad lo haces? ¡Qué obediente eres! ¡Tú!
Denúnciame. Costos y honorarios iré hasta el final. Mateito, vámonos. Profesor Chávez. Está de parte Mariana y yo. ¿La matrícula que pagamos es menos que la de la señora López? Si una maestra, ni la más básica justicia puede tener, y solo juzgas por clases, le sugiero que renuncie. No corrompa a los niños. Señora Suárez, no es eso, yo... ¡Hágase cargo! Mami, no te enojes. No pelearé más con mis compañeros. Mami no está enojada. Mateito, no hay nada malo en defenderse, pero la próxima vez puedes decirle al maestro o decirle a mami. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Vamos. Vámonos. ¿Por qué vuelves otra vez? Mateito, mira lo que te compró el tío. Lo que pasó hoy en el jardín seguro tiene que ver con tus amiguitas. La señora López seguro es la amiga de alguna socialité. Leo, ¿por qué vienes a molestarme siempre? ¿Crees que los chismes no son suficientes? Ven, Mateito. No le hagas caso a tu mami. El tío te compró el nuevo Lego y un robot. Y tu favorito, pastel de chocolate. El tío Leo es el mejor. Vamos. Bueno, sube. Vamos. Hable. Ultraman. Aquí hay luz. Crea la luz. Bien dicho. Hable. Ultraman. Si tú no crees, yo tampoco. Tarjetita. Ve a casa cuando termines. Mira mi patada voladora. Mateito, ya es tarde. Mañana tienes clases. Ve a bañarte y a dormir, ¿sí? Bueno. Hoy fuiste al juicio. El caso de Herrera. Un conflicto comercial. Gané. La empresa Herrera, en tus manos, va de mejor en mejor. Todos en la industria dicen que la directora Suárez es increíble. Casi se llama Suárez. Es mi trabajo. Solo hago mi parte. ¿Diego regresó? No tiene nada que ver conmigo. ¿De verdad no? Ustedes en ese entonces, ¿por qué terminaron? Se lo pregunté, pero no me dijo. Leo, hace 5 años que terminamos. La razón ya no importa. Y tampoco quiero hablar tanto de él. Mejor vete. Si no hay nada importante, ven menos a verme. Bien. ¿Qué haces aquí? ¿Tú fuiste a verla otra vez? ¿Estás loco? Antes te morías por ella. Tú decías que era ella o nadie. Y al final, los Torres te aceptaron. Y al saber tu identidad te volviste loco. Dejaste un terminamos y desapareciste sin dejar rastro. Ni siquiera me avisaste. Yo pensaba que irías al extranjero a ver a la tía, despejarte y volver. Pero te fuiste por 5 años. 5 años. Sin dar señales de vida. Y no me dejaste decirle a Lucía nada de ti. Ni decirle dónde estabas. Diego, ¿te das cuenta? Tu hijo ya tiene 5 años. Es muy listo. Te parece mucho. Es tu copia exacta.
Pero desde que nació, a su propio padre ni siquiera lo ha visto. ¿En qué estabas pensando? No la vi. Para que creyera que soy un patán que la abandonó. Así toda la culpa recayó solo en mí. Mejor que si sabe la verdad, se culpe a sí misma. O a la suerte. Es mejor. Si ella supiera la verdad, todos sufriríamos. Así al menos, el niño está sano. Y ella está bien. No me vengas con tonterías. Habla claro. En estos 5 años, por más que lo pienso, no lo entiendo. En esa cabeza de cerdo, ¿en qué diablos estabas pensando? Tío Leo, ¿puedo llamarte papá? ¿Por qué quieres llamarme papá? Porque los demás niños tienen papá y mamá. En los juegos de la escuela, los papás y mamá van juntos. Así que quiero un papá. ¿Lo viste? ¿Cuál es tu gran excusa? Aunque en ese entonces, mierda, quisieras dejar a Lucía y tuvieras tus razones, el niño es inocente. ¿Cumplir tu deber de padre te mataría? Tienes el corazón de hierro. La madre de Lucía. Rosa Ramírez. Cuando era joven, salió con tu padre. ¿Qué quieres decir? Dijo que en ese entonces no sabía que tu padre estaba comprometido, y por su origen, los Torres no la aceptaron. Pero tras separarse, se enteró de que estaba embarazada y tuvo a Lucía. ¿Tú quieres decir que Lucía es hija de los Torres? ¿Es mi hermana? Entonces, ¿por eso es que te fuiste sin decir nada? ¿Quién te lo dijo? La madre de Lucía. Sí. Incluso que yo tengo sangre de los Torres. Me lo dijo ella. También le habló a José Herrera para que me comprara. Y fue ella quien, para que Lucía tuviera una mejor vida con los Herrera, propuso el trato a José Herrera. Entonces dime, ¿qué debía hacer? ¿Seguir con el error y dejar que éste continúe para siempre? No temo la ruina, ni ser condenado. Solo temo que Lucía, al saber la verdad, salga herida. Solo temo que el niño sea juzgado en el futuro. Diego, ¿alguna vez pensaste que lo hacías por el bien de Lucía? Y creías que le estabas protegiendo. Pero en estos 5 años, ¿acaso no sufrió embarazada sola? Dio a luz sola, crió al niño sola, y tuvo que levantar a tu caótica familia Herrera. Los chismes que sufrió, la presión y el dolor, ¿acaso fueron menos que tu supuesta verdad? Además, lo que dijo Rosa Ramírez podría ser mentira. ¿Qué? Digo, es muy probable que Lucía no sea hija de los Torres. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Mi papá no es un buen hombre. Cuando era joven, él era un auténtico don Juan. Su compromiso con mi mamá ya estaba arreglado, así que entre ellos no hubo nada de amor. Como era un puro matrimonio político y comercial, lo que más temían era un escándalo que afectara la relación y las acciones de las familias. Así que, ¿crees que bajo estas circunstancias podrían dejar un supuesto hijo ilegítimo? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que es muy probable que mi papá anduviera con otras mujeres, pero es imposible que tuviera un hijo ilegítimo. Claro,
No digo que Lucía sea ilegítima. Quiero decir que aunque mi papá tuviera un hijo ilegítimo, es imposible que naciera en paz. Pero Rosa Ramírez dijo... No importa lo que diga Rosa. Lo que importa son los hechos. Lucía es un año menor que yo. Y estoy seguro de que cuando mi mamá estaba embarazada, mi papá ya se había operado. Así que lo que dice Rosa es probablemente falso. O bien su memoria falla. O bien mi papá la engañó. Pero Rosa Ramírez estaba tan segura. Dijo que fue por su origen. Dijo que por su origen no la aceptaron. La familia Torres la despreció. Puede ser verdad. Pero que mi papá la engañara también puede ser verdad. Pero que mi papá tuviera un hijo ilegítimo, esa cosa es absolutamente imposible. Es muy simple. Iré con Lucía. Le tomaré unos cabellos y haremos un test de ADN. Así sabremos. Pero si los resultados dicen que Lucía y los Torres no tienen lazos de sangre, entonces, Diego, estos 5 años, tu supuesto sacrificio y protección serán una gran broma. Será mejor que pienses cómo salir de esto. ¿Cómo es posible? Cuando pasó todo, ¿por qué no me lo dijiste de inmediato? ¿Por qué decidiste todo solo? Desperdiciaste 5 años. ¿Sabes lo que estos 5 años significan? Míralo bien. Mira la decisión que tomaste. Creíste que al hacer esto era lo mejor para todos. Eres el maldito héroe que lo cargó todo. Pero no sabías que tus esfuerzos de estos años solo causaban un profundo dolor a Lucía y a Mateito. Te perdiste su crecimiento. Dejaste a Lucía sola, cargando con todo. Ahora que salió a la luz, estos 5 años, ¿cómo piensas compensarlos y recuperar todo? Piénsalo bien. ¿Cómo le explicarás a Lucía? ¿Cómo volverás a enfrentarla? Te lo advierto. Conociendo a Lucía, desapareciste 5 años sin motivo, sin dar noticias ni explicaciones. Ahora tiene éxito profesional, un hijo responsable, y su vida volvió a la normalidad. Te perdonará con mucha dificultad. Diego. Te dejaste el camino más difícil para ti. Piénsalo bien. Míralo bien. ¿Qué es esto? Imposible. Es imposible. Al terminar, me dio dinero para abortar. Yo la tuve en secreto. ¿Cómo no puede ser? ¿Cómo no puede ser? Leo está seguro de que su padre, cuando su madre estaba embarazada, ya se había operado. Y los tiempos no cuadran. El padre biológico de Lucía, ¿quién es? Piénsalo bien. ¿Quién más, además de Roberto Torres? ¿No es él? ¿Quién más podría ser? Si no es él, ¿quién será? Con razón, al saber que estaba embarazada, quiso terminar. Tan decidido. Y dio el dinero tan fácil. ¿Qué está pasando? No me importa quién es el padre biológico de Lucía. Ese es tu desastre. Por tu información errónea. Lucía, el niño y yo perdimos 5 años. 5 años. ¿Sabes cómo he pasado estos años? Es terror. Tienes que compensarlo. Quiero que vengas conmigo a buscar a Lucía. Y le cuentes todo lo que sabías y creías en ese entonces, exactamente tal como fue, y lo aclares. Y si al escucharlo ella me perdona o no, eso es algo que en el resto de mi vida tendré que esforzarme para compensar. Pero ella debe saber la verdad. Mateito y yo también deberíamos tener una oportunidad de empezar de nuevo. Bien. Bien. Le explicaré a Lucy. Le explicaré a Lucy. ¿Cómo es posible?
Mira mi técnica. Mira, hay un esqueleto aquí. ¿Cómo van? ¿Necesitan ayuda? No, hermana. En tu trabajo ya te cansas bastante. Relájate. Hoy, el chef Mariana y yo te mostraremos lo que es la técnica de un chef Michelin. No te creas tanto. Lucy, siéntate a descansar. Luego solo ven a comer. Sí. Debe ser mamá. Le pedí que en el supermercado comprara ajo. El brócoli ya va a la olla. Mateito, abre la puerta. Mamá. Diego, ¿tienes el descaro de volver estos años? Emilio. Mariana, lleva a los niños al cuarto. Queremos hablar con Lucy. Pequeños, en el cuarto hay un rompecabezas 3 de nuevo. Déjenme ver quién lo arma más rápido. Vamos. Vamos. Ven. Tía, ese señor es bastante guapo. Vamos. Lucy. ¿De qué quieren hablar? ¿Solo eso? Espera, ¿qué clase de telenovela es esta? Mamá dijo que mi hermana es de los Torres y que son hermanos. ¿Y tú te lo creíste? Y después de creerlo, te fuiste 5 años. Por favor, usa un poco el cerebro. Lucy, es mi culpa. Te fallé, hija. Lucy, fui tonta toda la vida. Y te arruiné la vida. Al final, por mi estupidez, arruiné a ti y a Diego. Merezco morir. De verdad merezco morir. Mejor me muero. Me voy a matar para disculparme. ¡Basta! ¿Qué más estás fingiendo? «5 años, Diego. 5 años exactos. Te fuiste sin más, sin darme una explicación. Me dejaste como una tonta en Ciudad del Sol, embarazada sola, con controles solita, frente a esos miradas raras y chismes. Sola en el quirófano, sufriendo terriblemente, tuve a Mateito. Mientras criaba a un bebé recién nacido, también tenía que arreglar el desastre de Herrera. Pasé innumerables noches en vela, lidiando con infinidad de traiciones. Y ahora que regresas, traes a mamá para explicarme que en ese entonces querías protegerme y tuviste que irte. Diego, tu supuesta bondad no es lo que yo quería. En estos 5 años, tu supuesto sacrificio y protección para mí fueron el abandono y daño más cruel. Me hiciste pasar innumerables noches dudándome y cuestionándome. Diego, mi hermana tiene razón. Lo entiendo. Cuando escuchaste lo que dijo mamá, estabas confundido y sufriendo. No querías que ella sufriera más. Querías huir. ¿Pero qué te sirvió? Si tuvieras un poco de sentido, habrías preguntado a los Torres o habrías buscado confirmarlo. ¿Ella habría sufrido estos 5 años de tortura y dolor? ¿Y qué? Ya escuché tu explicación. ¿Y luego? No te acerques. Lucía, perdón. De verdad, perdón. Estos 5 años, todos los días me anestesié con el trabajo. No me atreví a parar. Temía que si me detenía, aparecieras en mi mente la imagen de nuestro hijo que ya habría nacido. Hice que me enviaran fotos y vídeos de ustedes. Cada vez que los veía, para mí era una tortura. Yo también, día y noche, sufrí por 5 años.
Tal vez antes creí que era lo correcto. Pero ahora me doy cuenta de que solo fue una evasión ilusoria. Sé que ahora es tarde para todo. Y no puedo compensarlo. Tampoco espero que me perdones ahora. Solo te pido una oportunidad. Una para volver a conocer a Mateito. Y compensar estos 5 años de ausencia como padre. Dame la oportunidad de usar el resto de mi vida para arrepentirme, para compensar y para tratarlos bien. Lucía, te lo ruego. Lucy. Váyanse todos. Quiero estar sola. No digas más. Hermana. Lucy. Mateito, ¿por qué aún no duermes? Mami, lo que dijeron antes, lo escuché todo. Ese señor tan guapo es mi papá, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿nos abandonó a propósito? Algo así. Pero no del todo. Entonces tenía sus razones. Así lo hacen en la tele. No pienses en eso. Ya es muy tarde. Ve a dormir. Mami, tú me enseñaste a ponerme en su lugar. Si fueras él, ¿tomarías la misma decisión? Si yo fuera él, a esa edad, habría hecho mejor. Creo que tampoco. Entonces se equivocó. Pero, mami, ¿hizo algo tan malo que no se pueda perdonar? Como el lobo que se come al cordero. No fue tan malo. Tal vez desde su punto de vista, él creyó que hacerlo era lo mejor para nosotros. Pero mami, no creo que lo que hizo estuviera bien. Entonces seguro se equivocó. Pero, mami, si te equivocas, disculpas y te pegan. Hoy lo escuché disculparse. Pero, mami, ¿lo golpeaste? ¿Cómo golpeas a los malos? ¿Le diste una bofetada? No es asunto tuyo. Mañana tienes clases. Ve a dormir. Que mami también duerma temprano y no beba sola. Entendido. Ve. ¿Cómo te llamas? Me llamo Diego Herrera. Entonces, ¿eres mi papá? Sí, soy tu papá. Entonces, ¿sabes dónde está mi escuela? Claro que sí. Mateito está en Jardín Internacional Sol. Salón 2, ¿verdad? Mami, ve a trabajar. Hoy quiero que él me lleve. Y siempre me llevará. Claro que sí. Desde hoy, yo llevaré a Mateito a la escuela. Te traje el desayuno. Dile adiós a mami. Adiós, mami. Esta noche quiero alitas de cola. Vamos. Hoy a Mateito no lo recojo. Y no quiero ir a trabajar. Sal al café de siempre. ¿Y así de fácil lo dejaste llevar a Mateito? Mateito quería que lo llevara. No tenía razón para impedirlo. ¿Entonces piensas dejarlo así? ¿Lo vas a perdonar tan fácil? No lo voy a perdonar. Pero Mateito quiere un padre. No tengo razón para impedirlo. Lucy, la verdad, en todo este asunto,
La culpable es tu mamá. Fue ella quien sin razón le dijo eso a Diego. Antes, también se llevó a Diego, causando todo esto. La verdad, sus acciones merecen cárcel. Si no fuera por ella, no habrían estado separados 5 años, y Mateito no habría nacido sin su papá a su lado. Lo sé. La culpable es mi mamá. Yo, Mateito. Y Diego somos víctimas. Anoche, cuando me enteré de esto, me enojé mucho. Pero a medianoche, al calmarme, solo sentí un gran desaliento. El destino es cruel. Así son las cosas. Anoche Emilio y yo también pasamos la noche en vela, pensando en todo. Creíamos que Diego era solo un infiel y un patán. ¿Quién diría que había algo más detrás? Viéndolo así, no podemos culpar todo a él. ¿Qué planeas hacer ahora? Que fluya. Diego y yo ahora somos los padres de Mateito. Eso no se puede cambiar. Sobre lo demás, siento que a mi edad ya no anhelo esas cosas tanto. O mejor dicho, por el llamado amor, ya no me aferro. Lucy, sea cual sea la edad, en el fondo, siempre anhelamos ser amados, queridos, y tener una cálida relación íntima. No es aferrarse, es la humanidad. Pensé que ya no me verías a solas. Ve al grano. Estos 5 años en el extranjero, terminé una maestría en gestión artística. He intentado organizar exposiciones e incluso realicé pequeñas muestras de arte. Hace poco, una de mis obras digitales se vendió a buen precio. Estos años, vi desde lejos cómo llevaste a Herrera a un mejor lugar. Te admiro. ¿Me hiciste venir solo para decir esto? No, no es eso. Quiero decirte que no importa qué relación tengamos, no cambiará que yo soy el padre de Mateito. Quiero que cada día, cada momento, pueda estar con él para compensar estos 5 años de ausencia. Eso es lo que debes hacer. No es compensar. Entiendo. Solo espero que no me empujes tan fuerte. Dame un poco. Solo un poco de oportunidad para acercarme. Cada día de estos 5 años pensé en ti. Cada vez que cerraba los ojos, solo veía imágenes de ti y Mateito. Cada vez que pensaba en cómo estaban y veía sus fotos y vídeos, sentía que volvía a vivir. Lo entiendo. Razón dice que entiendo tu decisión y tu dolor, pero emocionalmente no puedo aceptarlo ni superarlo. Primero, enfócate en ser padre de Mateito. ¿Entonces puedo conquistarte de nuevo? No hace falta. Sí hace falta. Solo cuando esté contigo, viéndote y estando a tu lado, es cuando siento que realmente estoy vivo y mi vida tiene sentido. Diego, estas palabras, cuando tenía 20, me pasaban de largo. Pero ahora que tengo más de 30, no te creo ni una palabra. Solo me hacen pensar que eres un charlatán y no has madurado. Lo digo en serio. Solo quiero estar contigo. ¿Y luego? Luego. Diego, madura un poco. Ya no somos niños. Lo que pasa en el futuro depende de tus acciones, pero insistir tanto y tus trucos de prisa, para mí, no sirven.
No, está aquí. Aquí. Me pegaste. Mateito, vamos, a la escuela. Ven, Mateito, pide un deseo. Quiero que papá y mamá estén siempre juntos. Quiero que los tres estemos juntos todos los días. Yo no me opongo. Si mamá se opone, ya compré un apartamento justo abajo. Así, podremos seguir viéndonos a diario. Igual te llevaré a la escuela y jugaré contigo. Mami, por favor, míralo, se ve tan triste. Ya compró un apartamento abajo. Déjalo vivir aquí. Vamos a cortar el pastel. Mateito durmió. Yo también bajo. Diego. Han pasado 5 años. ¿Estás seguro de que aún me amas? Te amo. Esta respuesta nunca ha cambiado. Cada día de estos 5 años, cada segundo, lo he confirmado. Te amo. No es porque seas la madre de mi hijo, ni por algún sentimiento de deber o culpa. Lo que amo es a la joven que se grabó en mi corazón y que nunca se alejó de mí. Este momento lo esperé tanto tiempo. Tanto que creí que era imposible. Diego. Aún no te he perdonado del todo, pero quiero empezar de nuevo contigo.